Al final él nunca nos entregó, nos dábamos cuenta que había otros apartamentos con problemas también. El señor Francisco Pimentel se lo entregó en otra negociación. Una persona no puede vender un apartamento dos veces. En total, ¿cuánto usted le llegó a pagar al señor Pimentel y qué él le dijo una vez usted le saldó la cuenta? Él se lo va a decir al gobierno suizo. Entonces, ¿cómo queremos la inversión extranjera en la República Dominicana cuando ya no se respeta a nadie? Amigos, bienvenidos a esta entrega. Otro caso en la Esperilla. Otra persona que cae con más de $300,000 en la misma Torre Belo Horizonte. Increíble lo que está pasando y recibimos a Amadeo Peralta, quien acompaña al señor Andreas David Schwench. Él es ciudadano suizo y se encuentra en la República Dominicana reclamando que le entreguen justamente la documentación que le acredite como propietario y titular de un apartamento por el cual pagó y que no ha recibido dicha documentación y que llegó a vivir en el mismo, pero que fue vendido a otra persona. Bienvenido, Amadeo Peralta. Gracias, gracias. Un placer para mí, además de estar Señor con el Andreas, señor Andreas. así es. Queremos, señor Andreas, que usted nos indique en qué tiempo ocurrieron estos hechos, qué le motivó a invertir en la Esperilla, en la Torre Belo Horizonte, y quiénes fueron las primeras personas que a usted le asistieron para la compra de un apartamento. Sí, primero muchas gracias por la invitación al programa y nosotros llegábamos en julio 2019 aquí a Santo Domingo por trabajo. Yo trabajo en la embajada de Suiza y estábamos buscando un apartamento y estaba justo Belo Horizonte, estaban construyendo todavía, pero nos han dicho que van a terminar en diciembre. Hemos decidido, sí, ya vamos a comprar. Entonces, el apartamento de Frank Pimentel, que era la constructora, y hemos firmado el contrato en agosto, fin de agosto 2019. Ya hemos hecho un pago, la gran parte del apartamento, y hemos dicho cuando entrega el apartamento, faltaban unas cositas que vamos a pagar el monto final, ¿no? Del monto que hemos dicho. Y eso era en diciembre 2019 nos ha entregado la llave y todo, y hemos pagado y nosotros después, por la pandemia, hemos podido entrar más tarde después, ¿no? Pero ya hemos entrado con nuestra mudanza en el 2020, julio 2020, con la mudanza más o menos, sí. Y entonces usted llegó a vivir allí y ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con la documentación, con el título de propiedad que se le tenía que entregar? Porque aquí estoy yo revisando y veo justamente una transacción de $299,000 con 250. Sí, eso es el primer pago que hemos hecho, que hemos quedado con el contrato de preventa. Y él siempre nos ha dicho, sí, los títulos le voy a dar, eh, pero primero yo tengo que pagar al banco todo y después, si el banco va a liberar después los títulos, ¿no? Más o menos, que así me ha dicho y me parecía comprensible en este sentido, que porque estaba en construcción arriba, todavía faltaban cosas pero al final él nunca nos entregó, nos dábamos cuenta que había otros apartamentos con problemas también y allá nos dábamos cuenta que al final él ha dado el apartamento, ha dado su pago al banco, ¿no? Que ha comenzado la fraude más o menos. O sea, él entregó, ahí es bueno que Amadeo Peralta nos explique. Él entregó a una institución financiera lo que le correspondía a nivel de título del señor Andreas. Sí, para dominicanizar un poco lo que el señor Andreas intenta explicar, ahí ocurrió lo siguiente.
en su condición de diplomático suizo en República Dominicana, escuchen eso, él confiando en el sistema dominicano, creyendo que había seguridad jurídica, él compró ese apartamento en la Torre Belo Horizonte, en la Pedro Enrique Sureña, en el sector La Esperilla, en el Distrito Nacional. Él lo saldó y se lo saldó al señor Francisco Pimentel, Fran Pimentel. Entonces, ¿qué sucede? Él compra ese apartamento en agosto del 2020 y lo saldan. 4 meses después, el señor Francisco Pimentel se lo entregó en otra negociación al Banco BHD, como si no le hubiera vendido al señor. O sea, el señor simplemente le robaron su cuarto, a lo mejor pensando que como él es extranjero, él no va a reclamar. Por lo menos le entregaron la llave del apartamento. Él ha vivido permanentemente dentro de su apartamento, pero actualmente el título está a nombre del Banco BHD, el cual ha intentado inclusive desalojarlo, siendo él un comprador que saldó válidamente la compra, pero aquí nosotros hemos tenido un problema. Yo como abogado acabo de asumir este proceso, pero aquí el sistema, todo el mundo ha visto y se ha dado cuenta que siempre se confabula para que se aplique una justicia rápida. Nosotros esperamos que a partir de ahora las cosas cambien. Entonces, Pero como el título está a nombre del banco BHD, si se supone que en el acto de venta, cuando él le hace el acto de venta y una vez concluye su pago, el título tiene que ser liberado. ¿O cómo funciona esto? Porque usualmente lo que hace la constructora es que esos títulos se quedan bajo su dominio y una vez se van adquiriendo los inmuebles, se pasa a la Dirección General de Impuestos Internos, lo libera y le entrega directamente a la persona. Y a veces ocurre que el constructor hipoteca o toma un préstamo en una institución financiera y por lo tanto cuando salen o se terminan los apartamentos, es la institución financiera quien libera los títulos. exacto, en este caso específico no sucedió eso. Cuando él compra, el apartamento estaba a nombre de la constructora Belo Horizonte, Alquitiempo, Alquiconstrucción, mejor dicho, corrijo, Alquiconstrucción. Entonces, él compra y posteriormente, 4 meses después de él haber comprado, habiendo recibido la llave, habiendo saldado, es cuando el señor Francisco Pimentel, un alto oficial inclusive de la Armada Dominicana y de las Fuerzas Armadas, le entrega, le da al Banco BHD ese apartamento para él pagar una deuda de otra cosa, no de ese apartamento en garantía. O sea que él no llegó a hipotecar los apartamentos que estaban allí con el banco. No, no, no. Ahí lo que hubo fue lo que ustedes pueden considerar como una burda estafa. Una persona no puede vender un apartamento 2 veces. ¿Y cuál fue la primera venta que hizo? Al señor Andreas. Le cobró su dinero. Y luego, 4 meses después, para tratar de tapar otra deuda que tenía, entonces le entrega eso al Banco BHD. Yo sí te puedo asegurar lo siguiente. ¿Cómo se da esa maniobra? Porque ahí tienen que entonces intervenir el registro de títulos. En este caso específico, el registro de títulos no tenía participación porque, vuelvo y te digo, un diplomático suizo que viene a República Dominicana cree que aquí las cosas funcionan como en Suiza. Y como él le transfirió y le saldó el apartamento, él solamente confía en que le van a entregar la propiedad. Entonces, ¿dónde hubo un pequeño error ahí en el caso? En que el señor Andreas, confiando en el sistema dominicano, no buscó a un abogado para hacer la compra.
tú puedes tener la seguridad de que si me hubiesen buscado a mí para hacer la compra del apartamento, inmediatamente yo hago una investigación e inmediatamente se realiza el contrato, casi seguro que a los pocos días se estuviera haciendo el traspaso. Pero él se descuidó confiando en Francisco Pimentel, en la, sabe que le venden una confianza que no existe y por eso en esa torre Belo Horizonte, en la Pedro Enrique Ureña, casi todo el que compró apartamentos ha tenido el mismo problema. Pero también siempre es bueno que las autoridades intervengan para que frenen esa situación. Porque imagínense un diplomático ahora mismo trasladado inclusive en Colombia, que le pregunten por una inversión en República Dominicana, ¿cuál será la recomendación que él va a hacer cuando aquí le han robado su cuarto? A eso que yo le llamo a las autoridades la atención, a que trabajen en la seguridad jurídica. Don Amadeo, y es cierto que que en esa torre residen algunos fiscales. Por eso se me acercó alguien y me dijo, investiga, porque me parece que en la torre viven algunos fiscales. A ciencia cierta yo no te sabría decir. En otras torres sí yo sé que han vivido miembros del Ministerio Público en apartamentos incautados. En esa, no sé si el señor conoce a alguien. Sí, hay una señora, una fiscal, pero yo no la conozco y no sé cuándo ella entró, tal vez más tarde, pero hay una fiscal, sí, que vive allá también. Que vive. Mire algo, señor Andreas. Aquí yo veo dos transacciones. Una de $299,250 y otra de $15,600. En total, ¿cuánto usted le llegó a pagar al señor Pimentel? ¿Y qué él le dijo una vez usted le saldó la cuenta? Sí, bueno, él me ha dicho, sí, vamos a darte, vamos a terminar más o menos el apartamento. Una vez que está terminado, con la entrega de la llave, tú pagas la diferencia, los 15,000 o algo. Aquí lo veo, sí, Sí, justamente. y los títulos voy a dar apenas lo libera el banco, ¿no? Y nunca ocurrió. No, porque que yo escuché que él tendría mucho problema a pagar al banco también, ¿no? Sus créditos, ¿no? Y por eso al final ha dado nuestro apartamento como parte de pago, ¿no? Y el banco tampoco ha verificado, nunca ha venido si está libre el apartamento yo, a mi opinión, el banco también tendría que ver, tú me das un apartamento, voy a ver si está libre, pero a ellos no, tampoco les interesaba porque les interesaba solo tener el título, al menos para salvar un poco las pérdidas que tenían, me imagino, con el Pero señor. es una situación sumamente delicada, señores, que el señor Andreas llega a la República Dominicana a ejercer como diplomático. Ustedes saben la responsabilidad que tiene un diplomático y que un diplomático extranjero venga a llevarse esta sorpresa de estafa. O sea, estamos hablando de que él le va a reportar a su gobierno, él directamente, él al gobierno suizo, inversión que puede llegar a la República Dominicana. Él mismo le va a decir, pero a mí me robaron. Él se lo va a decir al gobierno suizo. Entonces, ¿cómo queremos la inversión extranjera en la República Dominicana cuando ya no se respeta a nadie? Cuando aquí vino un señor de Harvard, un profesor de Harvard, a comprar una propiedad y lo estafaron. Cuando aquí vino a esta plataforma un señor, un veterano de guerra de los Estados Unidos, un proyecto para veteranos, y está reclamando una situación en Jarabacoa similar. ¿Y qué cáncer es que está afectando la justicia de la República Dominicana? Amadeo Peralta en materia inmobiliaria. Hay un dato importante que es bueno que el propio abogado del Estado lo sepa, que lo sepan las autoridades. Cuando el apartamento que fue comprado por el señor Andreas y en el cual él vivía dentro de su apartamento, cuando fue entregado en dación en pago al VHD, el banco no fue nunca a ese apartamento a verificar
eh, que se lo estaban entregando como pago de una deuda no garantizada. Si el banco hubiese ido a ese apartamento, posiblemente no hace el negocio, pero muchas veces conviene quedarse callado, recibir el apartamento, adquirir el derecho de propiedad. No importa si la República Dominicana se lleva una mala imagen fuera del país frente a un diplomático. Entonces, eh, algo que yo había comentado anteriormente, muchas de las personas que se dedican a cometer estafas se apoyan y casi siempre le era beneficioso el código penal que hay en República Dominicana, en donde por una estafa, no importa de cuántos millones, la pena máxima es de 2 años. Nosotros esperamos inclusive que eso pueda ir cambiando cuando entre en vigencia el nuevo Código Penal, el cual la pena va a cambiar, en vez de 2 años va a ser 20 y posiblemente sea más. Entonces, el tema de la seguridad jurídica, que a eso es que nosotros abogamos, las autoridades son los que tienen que asumir el compromiso, comenzando con el Ministerio Público, siguiendo con los jueces, inclusive hasta con la inspectoría judicial, la propia superintendencia de banco, le hacemos el llamado de que escuche el problema que tiene ese diplomático. En República Dominicana le han robado su cuarto y no se trata de que se lo robó el VHD, no estamos diciendo, sino quien le vendió prácticamente lo estafó. Y entre lo que las cosas se resuelven o no se resuelven, él tiene un derecho de propiedad en el aire, pagó la totalidad que le habían requerido, está siendo amenazado con un posible desalojo, a lo mejor hasta por la propia Fiscalía del Distrito Nacional o por el abogado del Estado, y mientras tanto, a Dios que reparta suerte y el último que salga que apague la luz. Pero eso son casi como cuánto, como 14 millones de pesos, ¿verdad? Aproximadamente. Exacto, ahora mismo son cerca de 15 millones de pesos, esos Eh, 320,000 dólares más o menos Sí, sí, que sí. él ha pagado. Wow, pero esto es de verdad que yo que me he adentrado en estos casos, porque tuve los medios de comunicación, pero le dan de lado a estos temas, no quieren, no quieren tratar estos casos, que esto se conozca, que el pueblo dominicano abra los ojos. E incluso una señora de manera irresponsable, cuando yo estaba por Fitur, me estaba diciendo, no, pero tú también tienes que presentar las empresas responsables y la empresa seria. Y yo le decía, no, lo que pasa es que yo como periodista, mi deber es exponer esto para que más personas no sufran de engaño. El que es serio no tiene por qué preocuparse. Ahora, el que es delincuente sí se tiene que preocupar por los programas que yo presento aquí. Eso sí se tiene que preocupar. Y agradezcan que por lo menos nosotros estamos haciendo la depuración que el propio sistema no se atreve a hacer y se benefician los que son serios en este país. Para que dejen de estarle metiendo presión a uno. Que ustedes mismos, los constructores también, muchas veces saben cuáles son los ladrones y no se lo dicen a la sociedad. Para que otras personas caigan en esas garras. Que no son responsables. Cuando aquí empecemos a ponerle el cascabel al gato, yo te puedo decir, el CODIA, atención, presidente del CODIA, una persona seria, cada vez que el CODIA se entere de la participación de un ingeniero o de un supuesto ingeniero cometiendo estafa en contra de ciudadanos, el CODIA tiene competencia para llevar a esa persona al tribunal disciplinario, inclusive cancelarle el exequatur como ingeniero si lo tuviera. Pero el CODIA no lo ha estado haciendo. Pero es bueno también que las autoridades sepan, que sepa el Ministerio Público, que sepan los jueces. Ustedes saben el desasosiego que le causa a una familia que ha comprado un apartamento que su cuarto se lo robaron. Pónganse, aunque sea 30 segundos, a pensar que le pase eso a usted que está viendo el programa. Mire, a usted eso le quita el sueño. Es su casa que se la están robando. Eso le quita el sueño, le afecta la salud, eh, la estabilidad emocional, familiar. Eso a cualquiera lo vuelve loco.
cuando a una gente le roban el patrimonio de su sudor, de su trabajo, de manera vil, como si no ha pasado nada. Y por eso es que uno hace el llamado a las autoridades, despierten antes que esto se termine de joder. Sí. Entonces, suerte que tanto tú como nosotros como abogados, uno siempre tiene la determinación de llevar estos casos hasta sus últimas consecuencias. ¿Cómo lo vamos a llevar? Hasta que ese problema sea resuelto. Y no importa caiga quien caiga, aquí todo el que anda robándose lo ajeno va a tener que responderle a ese señor. Sí, Andreas, y el señor Pimentel nunca le propuso devolverle su dinero. Ni No, de, eso, ni de 2.000 en 2.000, ni de 3.000 en 3.000, ni de 10.000 en 10.000. Nunca le propuso devolverle su dinero. no, eso era una desilusión total, ¿no? De él, de Frank Pimentel. Estoy muy desilusionado de él porque em, había un tiempo después ni respondía a los WhatsApp y nunca ha propuesto, mira, he hecho un error, mira, yo voy a arreglar o algo. Y que él él, levantado mucho polvo de todo y nunca ha tomado responsabilidad, que para mí es muy importante la justicia, ¿no? Que en general, porque él ha hecho daño a muchas personas. Había seguridad allá en el edificio. Ellos me estaban diciendo que no le estaba pagando por 4 meses. No sé si al final le ha pagado, pero me imagino que no, que entonces yo estoy de él, como le digo, eh, la República Dominicana nos ha recibido con brazos abiertos, gente muy amables y todo, y de él no esperaba de él y que nunca se ha manifestado. Yo lo vi una vez, tenía que ir a la, no sé qué era, tribunal o algo así para declarar, él estaba y yo le dije: "¿Por qué me ha hecho eso?". Solo para quería saber, ¿no? ¿Y qué le dijo él? Sí, tienes que hablar con mi abogado. Era, eh, un poco cobarde de él, ¿no? De hacer todo eso, que no solo con nosotros, yo me puedo defender, ¿no? Gracias a Dios, Con Amadeo. sí, con Amadeo y todo eso. Pero tal vez hay otros que no pueden, ¿no? Él al final él tiene que asumir las consecuencias que él ha hecho. Y yo no voy a dejar que él va a hacer ¿cómo se dice? Sin Que se quede castigo, sin. pena o así. Él tiene que asumir las consecuencias y eso vamos a hacer. Y eso es un militar, entonces, Amadeo. Yo espero que a raíz de este programa, atención ministro de las Fuerzas Armadas, también usted ordene una investigación. El por qué existen militares pertenecientes al Ministerio de las Fuerzas Armadas dañando la imagen del país, robándole los cuartos a ese diplomático. Es terrible lo que está pasando. ¿Alguna conclusión que tenga, algún llamado que quiera hacer para cerrar este encuentro, pidiendo a la procuradora Jenny Berenice Reynoso que revise este caso? Jenny, revise este caso. Ya yo le envié una primera entrevista que ella vio de la primera denuncia que recibimos y le pedimos a la Procuradora General de la República que revise estos casos, que vaya a esa torre, que pregunte a las personas que están allí y que hagan los requerimientos del lugar, porque esto a todas luces es un abuso de poder que no puede quedar impune. Así que, Amadeo, ¿con qué quiere finalizar para que seguimos este encuentro? De nuestra parte, básicamente hacer un llamado al superintendente de bancos de la República Dominicana. Póngale atención al caso de Andreas, no solamente por tratarse de un diplomático actual que fue vilmente estafado en República Dominicana, sino por otras personas que han pasado por esa misma situación en esa torre. Pero del mismo modo, la atención a la fiscal del Distrito Nacional, a Rosalba Ramos,
para que cuando tengan ese proceso le presten la debida atención. Ya el señor Andreas ha dicho que él no va a permitir perder el patrimonio de su familia. Él va a llevar eso hasta de manera internacional, hasta sus últimas consecuencias. Del mismo modo, la propia Procuradora General de la República y, como dije anteriormente, el ministro de las Fuerzas Armadas, todos deben ordenar una investigación para que esto no siga sucediendo. Ahí está. Gracias, Amadeo Peralta. Gracias, señor Andreas David, por venir a este espacio y por transmitir este mensaje. Yo siempre le digo a los inversionistas, hagan la debida diligencia, depuren, páguenle a un abogado algo adicional para que no caiga en la trampa de estos perversos y de estos malditos. Nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.